Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación mecanizado. Hoy en este vídeo voy a estar enseñando cómo descargaros el simulador de Heidenheim desde la página oficial. Aquí, como veis, tengo el simulador TNC 640 en una fresadora con una cinemática, una fresadora igual en la cual trabajo, de 6 ejes. Así que nada más, os voy a estar explicando más o menos cómo descargaros el simulador y lo que tenéis que tener en cuenta y los programas que necesitáis y demás. Así que quédate hasta el final del vídeo para poder obtener el simulador Heidenheim y no tener problemas a la hora de instalarlo. Bueno, vamos a entrar directamente desde la página oficial suya, desde la página de Heidenheim. Os dejaré el enlace en el vídeo. Tenéis que ir a la página de heidenheim.com/service/download/software y aquí directamente pues podemos descargarnos todos los programas que queramos, todas las estaciones de programación. Podemos descargarnos desde un TNC 128, que es de los primeros que hay, hasta el último que hay a día de hoy, que es el TNC 7, que se ha estrenado este mismo año. Como veis, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a descargar una estación de programación, vais a ver que cada control tiene una referencia, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí, en este caso por ejemplo, he abierto este del TNC 320, el cual tenemos aquí un número de referencia y luego la versión, que son los dos últimos números, y luego después el Service Pack 2. Por ejemplo, SP2, habrá SP2, SP3, SP5 y hasta 6 creo que hay. En función del Service Pack que incorpore el control va a ser más completo o menos completo. Luego también decir que para aquellos que quieran, por ejemplo, tener lo que sería un simulador exactamente igual que la máquina en la cual trabajan, pueden hacerlo de la siguiente forma. Entran en manual, entramos en mod y aquí podemos ver perfectamente cuál es la versión del control numérico que tiene nuestra máquina. Y como veis, este caso en concreto es el 340595, la versión 16 y el Service Pack 1. También decir que en función del control que nos descarguemos tendremos unas opciones u otras. En este caso, por ejemplo, este modelo de 640 es de los más completos que hay, ya que se pueden cambiar, hay diferentes tipos de cinemáticas, que yo os explicaré en otro vídeo cómo cambiarlo, y tiene todo tipo de ciclos. Vamos a entrar, por ejemplo, para que veáis una opción rápida para ver cuántos ciclos tiene la máquina. Venimos en manual, pulsamos CICDEF y entramos en GoTo. Espera un momento, aquí CICDEF, GoTo, y aquí tenemos todo el listado de lo que son los ciclos que tiene la máquina. Aquí, como veis, pues tenemos de todo, desde el ciclo 200, ciclos SL, ciclos de moldes que son nuevos, que la verdad que no he indagado mucho, y a ver si un día tengo tiempo y me puedo indagar a ver qué tal son. Ciclos de tornear, esto es como aquí realmente en esta máquina es como que tenemos una máquina multitarea, con lo cual tenemos ciclos de tornear. También tenemos hay ciclos de tronzar, de punzonar, de roscar. Luego hay ciclos especiales para orientar, tornado por interpolación. Tiene también ciclos para mecanizar engranajes y ciclos de rectificar. Como veis, yo diría que es prácticamente el más completo que hay, esta versión en concreto de 640, aunque hay más. O sea, a fin de cuentas también va a buscar un poco en función de la máquina que queráis o lo que queréis aprender, porque obviamente esto nunca se acaba, siempre hay algo que aprender. Esto sería el simulador del TNC 640. Una vez que nos descargamos el simulador, como veis, yo aquí tengo un teclado bastante grande. Lo primero que vamos a hacer va a ser lo primero que tenéis que hacer es pasar el simulador a español o al idioma que tengáis. Porque normalmente el simulador, cuando lo descargáis, va a venir o en alemán o en inglés. Para cambiar de idioma el simulador, tenemos que venir en manual, entramos en mod y aquí introducimos el código 123, pulsamos enter y aquí
dentro de Settings, dentro de Display Settings, entramos aquí. Aquí voy a extender un poco esta pantalla para que se vea mejor. Y aquí, como veis, tenemos que entrar aquí en Settings of NC on PLC Diálogo Language para cambiar el diálogo del PLC. Y aquí directamente pues cambiaríamos todos estos apartados para que el lenguaje conversacional de control numérico pasara a español, el lenguaje conversacional pasara también a español, los errores, que los errores que nos dé el control nos los traduzca también a español, y las ayudas a la hora del lenguaje también que nos los diga en español. Aquí sería entrar aquí y aquí pues nos saldría mejor en inglés. Pues directamente lo que hacemos, entramos y lo cambiamos a español. Una vez que hemos cambiado el idioma, damos a fin y aquí, como veis, nos va a salir los cambios que hemos realizado. Una vez que hemos hecho los cambios, damos a almacenar y ya estaría cambiado. Este simulador, ya os digo, es de lo más completo que hay, pero obviamente esto está enfocado a máquinas que son más modernas. O sea, en este caso, por ejemplo, este simulador de TNC 640 con todos los ciclos que hemos visto, podríamos decir que es lo último que hay ahora mismo en el mercado. Sí que es verdad que el TNC 7 todavía no he indagado mucho a ver cómo es, pero todo va a depender un poco de la máquina en la que trabajéis. Luego, también decir, para cambiar todo esto del teclado como veis, tengo aquí un teclado grande donde tengo todas las funciones para hacer los movimientos en manuales, las teclas de confirmar herramienta, giro, etcétera, los extractores de virutas y toda esta parte del potenciómetro, de los potenciómetros, potencia, seta de emergencia, cycle start y cycle stop. Para cambiar esto, esta pantallita que vemos aquí, este icono que tiene así como 4 botones, nos saldrá aquí en la esquina derecha, aquí en el apartado este de aquí, tenemos todo esto, nos saldrá aquí. A mí ahora, ya como lo había abierto antes, pues nos saldrá desde aquí. Nos vendrá todo esto, así nos vendrá aquí TNC 640 y tal, y aquí pues viene el simulador que tenemos y demás. Luego aquí en display, esto lo tenemos que dejar así, en 1024x768, pues si a lo mejor cuando instalemos el simulador puede que os salga en otro tipo de resolución, con lo cual lo dejaríamos en 1024x768 y el 3D Acceleration le dejaremos activado. Luego Keypad, esto sería lo que sería la parte del teclado, todo el teclado que tenemos aquí. El simulador, por norma general, seguramente que os salga así, ¿vale? Con lo cual, para utilizar el teclado combinado tenéis que venir aquí a Combined Machine Keypad y le pulsamos en Launch y automáticamente se nos va a cambiar. Cuando iniciamos el simulador por primera vez, aunque hagamos estos cambios, puede que a lo mejor no salga el teclado, con lo cual hacéis el cambio y reiniciáis el simulador por completo para que os salga. Sí que ya no recuerdo ya si de primeras nos daba este error o no, creo que sí, pero bueno, sería una vez que ya lo hemos hecho, reiniciamos el simulador por completo. Luego, como os he dicho, este sería un simulador más moderno, con prácticamente la última tecnología que hay de Heidenheim. Si por ejemplo trabajamos en una máquina que es un poco más antigua, como puede ser por ejemplo en un control Heidenheim en un 128, en un 320, en un 355 o en un TNC 410 o 426, yo os recomiendo descargaros otro simulador, que por otro lado tengo el simulador TNC 320. El TNC 320 os lo voy a enseñar desde aquí, que lo tengo aquí también abierto. Esto va a salir de aquí. Voy a abrir el teclado del 320. Vale, tenemos aquí, minimizo el de 640. Vale, como veis, este es el simulador del TNC 320. Es más sencillito, no tiene las cinemáticas, no te deja cambiarlas, no es como el otro, o sea, es como si fuera algo más básico, pero a cambio tenemos otras cosas importantes, que en este caso, por ejemplo, os voy a enseñar lo que sería el
la lista de ciclos que tiene. Como veis tenemos todos los ciclos de taladrar, cajeras, ciclos SL, pero tenemos este apartado importante que es el de All Cyclists, ¿vale? Este apartado de All Cyclists son ciclos de máquinas viejas, máquinas viejas, TNCs más antiguos, como puede ser el 320 o el 410 o el 426, que son ciclos que incorporan esos controles. Otra cosa que, por ejemplo, tiene por ejemplo este simulador es que no tiene electromandrino, con lo cual habrá algunos ciclos, como puede ser, por ejemplo, ciclo de roscar el de 207 de roscado rígido, no nos va a dejar realizarlo porque como no tiene electromandrino para coger posición nos dará error. No quiere decir que lo hayamos programado mal, sino simplemente que la máquina no tiene electromandrino y para compensar la velocidad no nos va a dejar hacerlo. ¿Qué más contaros de los simuladores? Otro aspecto realmente importante de los simuladores es el modelo de VirtualBox que tengáis. Vale, voy a abriros de aquí el VirtualBox. Cuando nos descargamos un simulador de Heidenheim, nos tenemos que descargar, cuando descargamos desde la página web de Heidenheim, nos vendrá otro programa a mayores para descargar, que es el VirtualBox. El VirtualBox es un programa de Oracle, pero que hay algunos paquetes cuando descargamos el simulador de Heidenheim que no nos vale el VirtualBox que viene, y muchas veces a lo mejor nos da fallo a la hora de instalarle. Para que no os dé error, lo que tenéis que descargar es el VirtualBox, el modelo el 6.1. Puede que a lo mejor cuando vais a descargar un simulador no funcione, y si no va a funcionar el simulador es por el VirtualBox, porque el modelo del VirtualBox puede que sea a lo mejor o más antiguo o más moderno, porque la compatibilidad con un simulador, con los simuladores de Heidenheim, no es la misma para todos. Yo, por ejemplo, con este modelo del VirtualBox 6.1, por ejemplo la versión 40, no tengo ningún tipo de problema, y como veis aquí tengo bastantes simuladores. Tengo 3 modelos de 640, un 530, el 320 y el TNC7. Y no tengo ningún tipo de problema de compatibilidad con ninguno, y me funcionan todos perfectamente. Una vez que os hayáis descargado ya el simulador desde la página de Heidenheim, lo que vais a descargar va a ser un archivo zip como este primero. Luego, una vez que os hayáis dejado el archivo zip, lo descomprimís, y dentro de la carpeta vais a tener 3 programas. Vais a tener por un lado el instalador del simulador, luego por otro lado en la carpeta aquí de Pro vais a tener el instalador del TNC base, que también le tenéis que instalar, es como si fuera el instalador principal que le tenéis que instalar, y luego por otro lado vais a tener lo que es el VirtualBox. Aquí como ya os he dicho, os tenéis que descargar la versión que sea 6.1, el cual luego ahora os voy a estar explicando desde la página de VirtualBox donde lo tenéis que descargar. Para descargaros, en caso de que, por ejemplo, aquí como veis pone aquí que viene con VirtualBox, pero no indica qué modelo de VirtualBox es. Todo va a depender un poco también de la antigüedad del control. A lo mejor en controles que sean un poco más antiguos, lo mismo a lo mejor no os viene el VirtualBox 6.1. Con lo cual lo que tenéis que hacer es veniros a la página de VirtualBox y descargaros el modelo 6.1. Yo, como os he dicho, la versión que tengo ahí del 6.1 es el 6.1.40. Como veis, a fecha de 18 de abril de 2023, el último modelo que hay es el 6.1.44. ¿Qué pasa? Que también lo mismo a lo mejor esta versión del 6.1.44 puede que no funcione en los simuladores. Es algo un poco así, pero bueno, es lo que hay. Yo, por ejemplo, ya os digo, con el 6.1.40 no he tenido ningún tipo de problema de compatibilidad y me funcionan todos los simuladores sin ningún tipo de problema. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Si sobre todo el simulador no os funciona, no es que hayáis hecho mala instalación ni nada por el estilo, sino todo va a venir del VirtualBox, porque una vez que utilicemos la versión concreta que hace falta de VirtualBox,
no hay ningún tipo de problema en el simulador, ya que lo demás funciona todo perfectamente. Así que nada más, esto sería un vídeo de cómo explicar cómo descargaros el simulador de Heidenheim, ya sea de un TNC 640 o de cualquier otro modelo, y cómo cambiar el idioma en un simulador Heidenheim. Y ya os digo, si alguno tiene algún tipo de problema a la hora de instalarlo, me lo puede escribir en comentarios que le podré echar una mano desde aquí. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima, en el cual estaré explicando seguramente cómo cambiar las cinemáticas de la máquina en el simulador. Así que nada más, nos vemos en la próxima y un saludo.